vamos a tratar con el versículo 10 al 17. Y toda esta porción tiene que ver, hermanos, con divisiones en la iglesia. Hemos dicho que el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Primera de Corintios, el tema principal del apóstol Pablo es tratar de erradicar la división, segregación en el pueblo, en la iglesia del Señor. La iglesia básicamente hemos dicho que estaba plagada completamente de errores, de anomalías, habían disensiones entre ellos, divisiones, y el apóstol Pablo está entrando en esa situación y está militando en contra de todas estas detracciones que nos desvían de nuestro propósito, que tiene que ver no solamente con la exaltación a nuestro Dios, la edificación a los santos, pero también la evangelización a los perdidos. La iglesia necesita estar enfocada. Y cualquier división, segregación, cualquier anomalía de esa naturaleza distrae a la iglesia para poder vivir su propósito. El apóstol Pablo definitivamente está resuelto por erradicar todo ese tipo de anomalías en la iglesia del Señor. Y hemos observado no solamente en el capítulo 1, 2, pero el capítulo 2 y aún en el capítulo 3 hay residuos del tratado que él ha mantenido sobre la escritura, la palabra, no solamente la revelación de Dios inspirada, pero también la iluminación. Hemos observado que la iluminación es importante en el sentido que la verdad no la inventamos nosotros, es dada de parte de Dios. Dios es el que está atrás dándonos las pautas, no es para nosotros ser innovadores, inventar la verdad de Dios. La verdad de Dios es dada a través de la revelación inspirada por Dios. El capítulo 2 es instrumental para poder entender esa realidad. Y entonces el apóstol Pablo está avanzando y introduce en los primeros versículos 1 al 9 el concepto de la carnalidad. La carnalidad por naturaleza inevitablemente divide. Alguien carnal va a buscar división, de cualquier forma, de cualquier índole. Si tiene dinero, va a dividirse con el que no tiene. Si tiene educación, con el que no tiene. Si es joven, con el anciano. Y una serie de divisiones que en la iglesia del Señor simplemente es inconcebible. En la iglesia del Señor simplemente no podemos vivir de esa manera. Debemos de preservar el vínculo de la paz. El vínculo de la paz, preservarlo es nuestra responsabilidad. Él nos ha dado ese vínculo de la paz. Él básicamente hizo de dos pueblos uno por su sacrificio perfecto. Eso nosotros no podemos recrearlo, no podemos prefabricarlo, no podemos crear absolutamente. Es dado a nosotros. Él ha hecho no solamente el milagro de salvarnos individualmente, pero Él ha hecho también un milagro segundo que tiene que ver con unirnos a una iglesia local para hacer la historia que Él desea hacer a través de nuestras vidas. Y entonces no podemos nosotros vivir segregadamente, debemos de vivir en unión. Y entonces la carnalidad debemos de tratarla. Lo mejor que nosotros podemos hacer para preservar la unidad en la iglesia del Señor es tratar con nuestra propia carne, tratar con nuestros propios monstruos internos, pedirle al Señor que Dios trate con esa realidad interna en nosotros y tener nosotros esa capacidad interna para poder salir y poder nosotros relacionarnos apropiadamente con nuestros hermanos en la fe. El argumento continúa en el versículo 10 y él dice de la siguiente manera. Observe la dirección en que el apóstol Pablo se mueve. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien
él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra leída. Yo te agradezco, Señor, por lo bueno que tú eres en darnos, Señor, de tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Y queremos, Señor, alabar tu precioso nombre, porque podemos venir a ella constantemente y ser nutridos con las palabras de fe. Señor, que tu pueblo hoy, que Berea, Señor, pueda exponerse a esta porción bíblica y crecer en el conocimiento, en el entendimiento, Señor, de tu palabra. Y, Señor, danos la gracia, Señor, para vivir como conviene delante de ti. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús, Señor, y para tu gloria, Padre. Amén. Hermanos, hemos dicho que en este capítulo el apóstol Pablo utiliza tres metáforas. Utiliza la metáfora de un niño en Cristo, que básicamente un niño en Cristo es igual a ser alguien que no se le puede hablar como espiritual, sino como a carnal. Un niño en Cristo básicamente es alguien que no sabe discernir entre el bien y el mal. Y entonces el apóstol utiliza ese concepto de un niño como un niño en Cristo. Y entonces la pregunta nuevamente es, ¿qué es lo que se propone Pablo al utilizar esa metáfora? Y básicamente lo que él desea es que no seamos niños en Cristo, sino que podamos madurar en nuestra vida cristiana. Hemos dicho que la vida cristiana es como andar en bicicleta. Debemos de estar siempre pedaleando. En el momento que dejamos de pedalear, entonces nosotros nos caemos. Nos caemos en nuestra carnalidad, nuestra zozobra, divisiones, segregaciones. Y hemos dicho, hermanos, que esto es tan real en la iglesia del Señor como en el hogar, como en el matrimonio. Dejamos de crecer y entonces caemos. El día de ayer mi esposa y yo estábamos juntos y mi esposa me leyó 2 capítulos de un libro que ella está leyendo, muy interesante. Y estábamos juntos, estábamos creciendo, ella y yo. Y entonces en momentos el material que ella estaba leyendo era un material que definitivamente ya lo conocíamos, lo entendíamos, pero de repente encontrábamos nosotros una perla, algo tremendo, y nos hablábamos el uno con el otro. Y eso, ese elemento de crecimiento, mi esposa y yo creciendo, algún libro que mi esposa está leyendo, entonces nosotros tenemos la oportunidad de poder crecer. Eso debería de ser natural en toda pareja cristiana. No importa cuántos años pudiéramos nosotros pensar. Mi esposa y yo tenemos 30, vamos a cumplir 31 años de casados y estamos nosotros constantemente en ese crecimiento. Y no podemos dejar de pedalear, debemos de estar constantemente. Debemos nosotros no solamente pensar en nuestra vida personal, nuestro matrimonio, los casados, familia, iglesia. Hermanos, la realidad es que la idea del apóstol Pablo es: no podemos continuar siendo niños. Y hermanos, no hay duda que vemos a un niño, wow, qué lindo, hay folgorio, hay gozo cuando vemos a un niño, comienza a dar sus primeros pasitos y estamos nosotros contentos. Pero nunca debemos de estar satisfechos, porque no queremos venir 5 años después y todavía está tratando de hacer los primeros pininitos. No, pasan 5, 10 años y todavía en ese plano. No, ya es una preocupación, ¿no es cierto? Ya es una preocupación que después de tantos años, tiempo, tengáis necesidad de que hay que darle el biberón, hay que darle la pachita porque pobrecito no puede digerir. Ya ese es un problema. El apóstol Pablo está completamente consciente y utiliza esa metáfora de un niño en Cristo que no puede dejar de crecer. Siempre tiene que estar pedaleando, siempre tiene que estar madurando en la vida cristiana. Él continúa con una segunda metáfora. Y la metáfora es de la agricultura, la labranza.
Dice, yo planté, Apolos regó, por el crecimiento. Tiene que ver con la labranza, tiene que ver con la agricultura. Se mueve del concepto de un niño, la madurez, al concepto de un campo, y esto tiene que ver con crecimiento. Esto tiene que ver con dar fruto. Esto tiene que ver con la realidad que el Señor desea que nosotros demos fruto abundantemente, que seamos nosotros fructíferos, que así como la palabra está entrando, el agua, la savia está entrando a la planta, al individuo, el individuo también está produciendo y está produciendo abundantemente. La palabra del Señor está haciendo, la semilla de la palabra con la combinación de regar la palabra, básicamente está produciendo ese crecimiento. Al final del día no se trata de los individuos que están alrededor, sino que se trata básicamente de lo que Dios está haciendo. Él está sembrando, Él está utilizando individuos en nuestros corazones, y la intención de Dios no es que estemos apagados sin fruto, sino que podamos nosotros crecer en los caminos del Señor y que llevemos fruto abundantemente. Si usted se da cuenta, la tercera metáfora, que es la que vamos a tratar el día de hoy, tiene que ver con un edificio. Es más, en el último pasaje dice que somos edificio, dice de Dios, edificio de Dios. Y entonces habla, por ejemplo, él como perito arquitecto, habla del fundamento, habla de edificar encima. Habla, por ejemplo, constantemente de ese fundamento, que nadie puede poner otro fundamento que el que está, dice, puesto, el cual es Jesucristo. La Escritura nos enseña, por ejemplo, en este pasaje de la Escritura, del concepto, por ejemplo, del templo de Dios, el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice. O sea que la imagen es clara, y la imagen tiene que ver con la edificación. En otras palabras, cuando usted combina estas tres imágenes metafóricas, un niño, el campo, el edificio, tiene que ver con esa realidad, tiene que ver con la idea, hermanos, que no podemos dejar de crecer espiritualmente. Y entonces, hermanos, el versículo 10 al 17 lo podemos estructurar de esta manera. Hay básicamente tres movimientos que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver que debemos de edificar, y debemos de edificar básicamente con el fundamento apropiado, el cual lo hemos observado en momentos anteriores. Vamos a ver también que debemos de utilizar materiales apropiados, y el pasaje de la Escritura nos brinda las categorías específicas, y debemos de edificar con la meta apropiada. Hay una meta que yo creo que el versículo 16 y 17 la responde. Entonces vamos a ver tres movimientos en el pasaje. Yo creo que el argumento del apóstol Pablo del versículo 10 al 17 tiene que ver con esos movimientos. Tiene que ver, número uno, nadie puede poner otro fundamento el cual ya está establecido, que es Jesucristo. No hay otro fundamento. No podemos nosotros edificar en la idea de un hombre, por más sublime, por más digna que sea. Hermanos, esto no se trata de ideas, no conceptos, no se trata absolutamente de la invención de nadie. Se trata simplemente que la vida cristiana, la iglesia del Señor, se edifica en el fundamento que es Jesucristo. Por ejemplo, dice el versículo 10 al 11, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual básicamente es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Si usted se da cuenta, en esta categoría no hay absolutamente dónde perdernos. Straightforward, ¡pum! Si vamos a edificar, no vamos a ignorar a Cristo. Si vamos a edificar, necesitamos entender que esto no se trata de ideas nuestras, de conceptos nuestros, no se trata de discurrir una teología aparte de Cristo. Necesitamos nosotros entender que la iglesia del Señor tiene un fundamento. Y hermanos, cuando por ejemplo en los evangelios encontramos por ejemplo el diálogo entre el Señor Jesús y Pedro, por ejemplo, que yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca yo te digo que tú eres Petros. Es una piedra que puedo levantar con mi mano, y sobre esta roca, Petra, una peña masiva que es más grande que yo.
dice, edificaré mi iglesia. Yo creo, hermanos, que la iglesia del Señor no está edificada en un personaje humano, un individuo como Petros, como en este caso Pedro. Absolutamente, la iglesia del Señor está edificada. Los apóstoles, es más, el apóstol Pablo nunca jamás, Pedro nunca jamás. Usted lee las cartas de Pedro, que en los sermones, por ejemplo, que encontramos en el libro de los Hechos, tanto en esa historia de 30 años como en sus epístolas, jamás Pedro se vio como la piedra, el fundamento de la iglesia. Él se vio como una piedra. Somos piedra viva, dice la Escritura. Él se vio a sí mismo como una piedra. Él se vio a sí mismo no como la peña, no como la roca de nuestra salvación. Él se vio y se vio básicamente como una piedra más en la edificación de la iglesia. Cuando la Escritura habla, por ejemplo, del fundamento de los apóstoles, ellos mismos no se están refiriendo a la persona de Jesús. En ese pasaje de Mateo 16, 18 dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia, Él es el dueño de la iglesia, Él es el fundamento de la iglesia. Dice que yo edificaré mi iglesia porque Él está en el negocio de edificar la iglesia del Señor. Y dice que ni las puertas de los Hades prevalecerán contra ella, porque Él es el protector de la iglesia. En ese mismo diálogo, el capítulo 16, vemos nosotros que el Señor Jesús básicamente tuvo que exhortar a Pedro y le dijo, Satanás, apártate de mí, no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. O sea que Pedro no puede ser el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es uno y es básicamente Jesucristo. Es más, en el capítulo previo, el capítulo 2 de este libro, Pablo escribe, así que hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, ¿por qué esa exclusividad? Esa exclusividad porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. En otras palabras, hermanos, esta singularidad, esta exclusividad es solamente de parte de la iglesia del Señor. Este es el cristianismo. El cristianismo está alrededor no de una figura humana, sino la persona de Jesús. Es la persona de Jesús que puede decir, yo edificaré mi iglesia y ni las puertas de los Hades prevalecerán contra ella. Solamente Jesús puede decir, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Solamente el Señor Jesús tiene la autoridad soberana, completa, absoluta, para poder marcar y decir y dar pauta a la iglesia del Señor. Esto, hermanos, debe de ser para nosotros importante porque, hermanos, a través de la historia de la iglesia encontramos tantas, pero tantas alternativas, algunas de ellas buenas, algunas de ellas bíblicas, pero a cualquier alternativa al fundamento de Cristo no es una alternativa viable para la iglesia del Señor. No es una alternativa, no importa la sofisticación teológica que nosotros podemos pensar, si Cristo no es el fundamento de la iglesia, si Él no es el fundamento, entonces una alternativa aparte de Cristo simplemente no sirve. Conforme a las Escrituras, hermanos, solamente Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Esto también es importante, hermanos, para que entendamos que esto no se trata de moralismo. Esto no se trata, hermanos, ¿qué es lo que necesita su hijo? Su hijo no necesita su moralidad, no necesita sus valores, no necesita sus convicciones. Lo que su hijo necesita es a Cristo. Porque en el momento que entra en una relación con Cristo, sus valores cambian, sus valores se alteran. Hermanos, aquí no se trata de moralidad, se trata de la exclusividad de Cristo. Ahora, hermanos, esta exclusividad en Cristo, en el ambiente en que vivimos hoy en día, en el ambiente inclusivo, no, yo tengo que ser inclusivo con los de otras religiones, porque si no, entonces no vamos a cohabitar. Hermanos, la realidad es que esta ha sido la realidad de la iglesia a través de los años. La iglesia ha tenido que sufrir por esa realidad. La iglesia ha tenido que sufrir persecución a causa de esa exclusividad. Esa exclusividad dice, solamente en Cristo hay vida, solamente en Cristo.
Lo que mi hijo necesita, la sociedad necesita es entrar en una relación con Cristo, porque entramos en una relación con Cristo, entonces alteramos nuestros valores, alteramos nuestras convicciones. ¿Qué es lo que ocurre? Ya no somos los mismos, ya somos cristianos, profesamos a Cristo, entramos en una relación personal con Cristo y entonces la realidad es que nuestros valores comienzan a alterarse. Esto no se trata de que la iglesia impone, esto no se trata de que el pastor, esto se trata de una relación y en esa relación nosotros tenemos la pregunta sencilla, simple de todo creyente. El apóstol Pablo básicamente experimentó la gracia de Dios y en el capítulo 9 del libro de los Hechos encontramos nosotros que el apóstol Pablo se hace la pregunta que todo creyente creo que debe de hacerse, de una forma u otra, de una forma u otra. En las páginas de la Escritura entra con una pregunta y la pregunta en el momento en que recibimos la gracia de Dios en la salvación en Cristo Jesús, la pregunta que nosotros formulamos es ¿qué quiere Señor que yo haga? Simplemente, ¿qué quiere Señor que yo haga? ¿Por qué? Porque entramos en una relación de señorío. Ya yo no soy el Señor, yo no tengo la última palabra, el Señor Jesús tiene la última palabra. Por eso, hermanos, a través de las Escrituras, muchas veces nosotros carecemos, muchas veces concebimos nosotros a Jesús como el Salvador. Y yo creo que Él es el Salvador. Pero, hermanos, el vocabulario que entra en el Nuevo Testamento es básicamente Jesús es el Señor y el Salvador. Es el Señor porque Él es el Curio, es el Señor porque Él es el Yahweh, es el tetragramatón del Antiguo Testamento que tiene que ver con esa soberanía absoluta sobre mi vida. Él entra en esa relación. Y hermano, no se trata si la iglesia me dice o no me dice. Si la iglesia no me enseña a mí a obedecer a Cristo, si usted es un creyente genuino, usted va a dejar esa iglesia. Y usted se va a orientar dentro de un ambiente que fomente el señorío de Cristo en su propia vida. O sea, es normal, es necesario. Cuando usted ve la historia de la iglesia tiene que ver con esa realidad. Y nadie puede poner otro fundamento el cual está puesto que es Jesucristo. Y entonces tenemos ese fundamento, somos cristianos porque hemos nacido en Cristo. Ya hay una realidad y el apóstol Pablo comienza ese argumento diciendo, hemos nacido en Cristo, ya hay un fundamento, ya no vamos a negociar ese fundamento. Vamos a edificar en ese fundamento. ¿Quién es Jesucristo? Es el absoluto, soberano Dios que está en control del cielo y la tierra. Entra en una relación conmigo, salvífica. Entra en esa relación y entonces la siguiente categoría tiene que ver con la edificación, que no debería de ser para nosotros una sorpresa. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él está en el negocio de edificar la vida de los santos. Él está en ese negocio. Él salva a alguien y entonces inmediatamente la necesidad de ser edificado está ahí. Y yo creo que todo creyente debe de tener esa hambre por ser edificado. Debe de tener un grito de necesidad. Ayúdenme que soy cristiano. Hoy necesito edificar mi fe. Y si usted se da cuenta, él se mueve del fundamento a los materiales apropiados que debemos de utilizar para edificar nuestra vida cristiana, nuestra nueva vida cristiana en Cristo. Y entonces dice el versículo 12, y si sobre este fundamento que es Cristo, alguno edificare, mire los 6 elementos, los 6 materiales: oro, plata, piedras preciosas, dice madera, heno, hojarasca. Usted se da cuenta que hay 6 materiales y de esos 6 materiales básicamente 3 de ellos son duraderos. Encontramos oro, plata, piedras preciosas, pero por el otro lado encontramos madera, heno, hojarasca. La obra, dice, de cada uno se hará manifiesta, porque el día, está hablando del día, una nota escatológica que tiene que ver con la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene que ver necesariamente con el arrebato, pero tiene que ver
con el bema, tiene que ver básicamente con la realidad que el Señor Jesús va a tratar con nuestras obras. Este juicio no tiene que ver con el juicio de los malos, los inconversos, sino que tiene que ver con el juicio de los creyentes, las obras. Dice que el día lo declarará, pues así por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El fuego va a probar el oro, la plata, piedras preciosas, pero también la madera, heno, hojarasca. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice que recibirá, dice, recompensa. En ese día va a recibir recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. O sea que este tribunal de Cristo no tiene que ver con la salvación. O sea, la salvación no es por obras, pero usted se da cuenta que la salvación tiene que ver con el producto también de nuestras obras. Él no nos salva por obras, Él nos salva para buenas obras. O sea, las obras absolutamente, todas completamente, no importa cuál sea, son en el vocabulario de Isaías, dice que son hediondez delante de Dios, cada una de nuestras obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. O sea, el producto de nuestra salvación es que de alguna manera entendamos este vocabulario. Si usted se da cuenta, está hablando, por ejemplo, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la prueba. Si permaneciere la obra de alguno, de que recibirá recompensa. Si la obra de alguno, o sea, no obras para salvación, sino porque tú ya eres salvo. Ya eres salvo, y entonces, ¿cuál es la expectativa? Que tú aligeres tus manos, tus pies, que de alguna manera Dios está esperando. Pero entonces el énfasis del apóstol Pablo no es solamente ocupado en la obra. No, aquí tiene que ver con edificar con los materiales apropiados. Podemos nosotros edificar con madera, heno, hojarasca, y al final del día la obra va a ser probada. Esa obra en el tribunal de Cristo va a ser probada. Ese tribunal no tiene que ver con nuestra salvación. La salvación ya nosotros, él dice, así bien él mismo será salvo. O sea, aquí no estamos cuestionando la salvación de alguien que está edificando con madera, heno, hojarasca. ¿Qué está haciendo? Solamente está en directa, hace, y no piensa lo que está haciendo por Cristo. Yo creo que lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no, mira, cada uno mire cómo sobreedifica. Y entonces vamos a utilizar los materiales que van en relación al fundamento. ¿El fundamento es cualquier cosa? No, el fundamento es Jesucristo. Si el fundamento es Jesucristo, vamos a edificar proporcionalmente a la calidad del fundamento. Hermano, esto es sencillo. Nosotros vemos, por ejemplo, la ciudad está creciendo. De repente vemos nosotros un agujero, un hoyo. ¡Qué tremendo! ¿Y qué van a hacer allí? Entre más profundo el hoyo, básicamente más se eleva el edificio. Si va a haber un edificio enorme y no hay la estructura apropiada, entonces simplemente no va a permanecer ese fundamento. Si el fundamento es de calidad, entonces podemos nosotros crear una estructura de calidad. Esa es la idea del apóstol Pablo. La idea del apóstol Pablo no es solamente hacer. La idea del apóstol Pablo es, piensa, cada uno mire cómo sobreedifica. Y yo creo que el énfasis no es solamente, creo yo, y esta es una decisión de interpretación que el texto necesariamente no nos rinde, pero cuando el apóstol dice cada uno mire, cada uno, ¿de quién está hablando? Está hablando de Cefas, está hablando de Apolos, está hablando de Pablo, o está hablando de la iglesia en general. Yo creo, hermanos, que los hombres que están allí edificando están allí de por medio. Él tiene un lente, pero creo que el énfasis tiene que ver, cada uno mire cómo sobreedifica. O sea que Apolos está haciendo su inversión, y Pablo está haciendo y Cefas está
pero cada uno, yo necesito darme cuenta que yo soy responsable de mi edificación, sobre edificar sobre el fundamento. O sea que cuando venga el tribunal de Cristo, Apolos no va a responder por mí, ¿correcto? El hermano Luis no va a responder por mí. El hermano Oscar no va a responder. Julio no va a responder por mí. No, absolutamente. Yo voy a tener que responder por la manera en cómo yo sobreedifiqué en el fundamento precioso que es Cristo Jesús. Entonces, aquí, hermanos, de alguna manera hay un despertar. Aquí debemos nosotros despertar a la realidad. Que no puedo ser yo pasivo, no puedo ser, whatever, la obra del Señor, lo que sea, ¿me entiende? Yo soy cristiano, mi salvación está asegurada. No, lo que el apóstol Pablo está tratando es, hey, wake up, levántate de tu sueño y comienza realmente a darte cuenta que tú eres responsable por la manera en cómo sobreedificas en el fundamento que es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. Es Cristo Jesús está ahí. Eres creyente, has nacido en Cristo Jesús, entonces tú tienes que ser responsable. Yo sé que tienes pastores a tu alrededor, tienes ancianos a tu alrededor. Ahí está Pablo, ahí está Apolos, ahí está Sef. Está bien. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque al final del día tú vas a tener que dar cuenta. Nadie va a dar cuenta por ti. Tú vas a tener que dar cuenta. Es más, tú no puedes decirle, esposa, mira, no. Eres tú el que vas a estar delante del tribunal de Cristo y tú vas a tener que dar cuenta, vas a tener que rendir cuenta, vas a tener que abrir los libros de tu historia y vas a tener que dar cuenta. Hermano, para mí esto me levanta todas las mañanas. Esto todas las mañanas me levanta. Esto no me opaca. Es más, hermano, yo creo que hay un mal entendimiento de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Y muchas veces entendemos que la soberanía de Dios es ponernos a dormir. Absolutamente. Si Pablo está entendiendo bien la soberanía de Dios en nuestra salvación, él no está produciendo, él no está escribiendo esto para que nos pongamos nosotros a sentar. No, necesitamos pedalear constantemente. Y necesitamos madurar, y necesitamos crecer, y necesitamos ser edificados. Tenemos constantemente, no hemos terminado. No hemos terminado. Aquí hasta el último aliento. Aquí lo sacamos y lo enterramos. Y se acabó. Está bien. Hasta ahí nomás. Ya no tiene más aliento. Ya comienza una nueva etapa en la historia, en la eternidad. Perfectamente bien. Pero mientras nosotros estamos acá, en cuerpo, tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad no es solamente edificar, pero edificar enfáticamente con los materiales apropiados. Oro, plata, piedras preciosas. Aquí la pregunta, hermanos, es cómo debemos de edificar. Y yo creo que este concepto, por ejemplo, número 3, que tiene que ver con la meta, el versículo 16 y 17 tiene que ver con lo siguiente. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vea usted la deducción que hace. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿cómo destruimos el templo de Dios? Yo creo que destruimos el templo de Dios en la nota escatológica cuando nosotros no nos preocupamos por edificar con calidad, cuando lo que edificamos es madera en hojarasca. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, será salvo. Pero Dios va a tratar con esa persona. Porque no podemos edificar en el fundamento preciado que es Cristo Jesús cualquier cosa. Dice, porque el templo de Dios, dice, el cual sois vosotros, dice que santo es, enfatizando la santidad, enfatizando la realidad que, hermanos, en la iglesia del Señor lo que nos toca es buscar la santificación. La dirección es santificación. Vamos a santificarnos, apartarnos para nuestro Dios. O sea, Él nos ha apartado para Él. Hoy yo tengo que buscar maneras, hermanos, en mi esfuerzo, en mi dedicación. El Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu de Dios está en mí. Se llama el Espíritu Santo que produce en mí esa santificación. Dice que el pueblo completamente es santo.
y lo que nosotros debemos de buscar es esa santificación. Esto es importante, hermanos, para entender esa clasificación de los materiales apropiados y los que no son apropiados. Si usted observa, por ejemplo, el oro, la plata, piedras preciosas, estos son materiales caracterizados por el valor, son valiosos, difíciles de obtener, extraordinarios, son duraderos. Pero por el otro lado, tenemos nosotros cosas ordinarias, fáciles de obtener, baratos, temporales, cualquier persona puede hacerlo. O sea que el punto de la comparación, el contraste, es que si el fundamento es precioso, extraordinario, eterno, bello, entonces nosotros debemos de edificar proporcionalmente al fundamento con la máxima calidad posible. Esto, hermano, lo que significa es edificar en Cristo tomará lo más preciado de nosotros. No edificamos con las obras de nuestra vida, sino con lo mejor de nuestra vida. Le damos lo mejor al Maestro, porque Él dio lo mejor a su Hijo unigénito para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Hermano, esto significa, hermanos, comienza el día. ¿A quién le damos lo mejor de nuestro día? Como he dicho en muchas ocasiones, venimos a leer la Biblia después de 12 horas de trabajo, estamos terriblemente rendidos y queremos nosotros entender las Escrituras. Mi proposición para usted, a la luz de lo que Pablo nos está explicando, es: haga una reversa, dele lo mejor al Señor. Comience su día, lo más fresco de su día, comiéncelo, déselo al Señor. Y comience con una oración al Señor. Señor, yo quiero entender tu palabra. Yo quiero darte lo mejor. Cada día de mi vida yo quiero darte lo mejor. Y entonces usted no le da lo mejor al trabajo, no le da lo mejor a su esposa, no le da lo mejor a nadie. Usted le da lo mejor al Señor. ¿Y qué significa eso? Lo que eso significa es que si usted va a tener que levantarse más temprano y irse a la cama más temprano, va a tener que hacer alternativas, va a tener que hacer, pero usted no le da lo peor, usted no le da las obras al Señor. Usted no le da las obras al Señor. Usted le da lo mejor al Señor. Hermano, eso es lindo cuando usted hace un matrimonio a la manera de Dios. Por ejemplo, mi esposa y yo, cuando apenas nos estábamos conociendo, el aspecto, por ejemplo, de finanzas no fue absolutamente ningún problema. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, parejas, digamos, tienen, este es mi presupuesto, esta es mi chequera, esta es mi cuenta y esta es la tuya. Y ¿cómo pueden vivir de esa manera? O sea, no son una sola carne, no, ¿de dónde? O sea, es junto. Y cuando planeamos nosotros, por ejemplo, ¿y qué vamos a darle al Señor? Las obras, lo que sobra. Absolutamente. Yo le doy gracias a Dios que mi esposa entró al matrimonio entendiendo, honrando a Dios, dándole lo primero, las primicias, lo mejor al Señor. Y yo entré al matrimonio con esa, para nosotros nunca fue un argumento, hasta el día de hoy, después de 30 años, eso no ha sido absolutamente, es más, lo que buscamos son oportunidades para darle lo mejor al Señor financieramente, nuestro tiempo, nuestro talento, no importa lo que sea. No importa, o sea, el apóstol Pablo está a través de una realidad que nosotros debemos de comprender. Usted se da cuenta que los materiales representan básicamente la siguiente verdad. Por ejemplo, MacArthur lo representa de esta manera. Los materiales no representan, básicamente, dice él, riqueza, talentos, oportunidades, tampoco representan dones espirituales, todos los cuales son buenos y son dados a cada creyente por el Señor, como él dice, le ha convenido. Los materiales representan la respuesta de los creyentes, dice, a lo que tienen. O sea, no importa lo que Dios te ha dado, no importa, esto, hermano, es irrelevante lo que Dios te ha dado. Tal vez Dios te ha dado una gran mente o te ha dado poquita. No se trata de que si tenés, wow, qué gran, ¿me entiende?, intelectual. No se trata de cuánto tienes. Tal vez tienes una gran cuenta o tal vez no la tienes. No se trata de cuánto tienes. Tal vez tienes una voz, un talento especial o tal vez no lo tienes. No se trata de cuánto tienes. Se trata de nuestra respuesta, de cada creyente de lo que nosotros tenemos. Cuán bien sirves al Señor con lo que Él te ha dado a ti. En otras palabras, representa nuestra obra, nuestra obra. O sea que esos materiales tienen que ver con esta realidad.
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, dice que es don de Dios, no por obras. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para propósito, buenas obras. No compramos nosotros la salvación con obras, pero el Señor nos salva ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, por ejemplo, MacArthur de la siguiente manera, por ejemplo, nadie es salvo por obras, pero todo el que es salvo básicamente vive en buenas obras. MacArthur lo dice de la siguiente manera: las obras no son la fuente de la vida cristiana, pero son las marcas de alguien que realmente es un hijo de Dios y que vive como debe de vivir delante de Él. Entonces, cuando pensamos nosotros en esa realidad, un pasaje que es increíblemente importante en todo esto, que lo voy a resumir en unos momentos. Si usted se da cuenta, este pasaje de la Escritura nuevamente habla de ese fundamento, el fundamento que nadie puede alterar es Jesucristo. Pero también, si usted se da cuenta, habla del concepto, por ejemplo, de edificar. El edificar está allí de por medio, sobre edificar sobre ese fundamento que es Cristo Jesús. Habla, por ejemplo, en este pasaje de la Escritura, veíamos acerca del día, habla también del fuego, que el fuego básicamente tiene que ver con ese discernimiento, esa evaluación divina, que es un símbolo de la prueba que nosotros vamos a tener que atravesar, vamos a tener que vivir, que es purificador, purifica básicamente el objeto, las obras que nosotros hacemos delante de Dios. Habla, por ejemplo, de recompensa, si usted se da cuenta, habla será salvo independientemente de las obras, pero dice que va a sufrir pérdida. O sea que un pasaje clave, hermanos, en esta discusión es en el capítulo 4, que es parte también de todo este argumento. El apóstol Pablo dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Hay una nota muy importante de la venida del Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y mire qué interesante: manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza, dice, de Dios. O sea que esta nota escatológica, que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con las oportunidades, con lo que Dios nos ha dado, cómo maximizamos lo que Dios, poco o mucho. No se trata que si tenemos mucho, no se trata de eso. Se trata que lo que nosotros hacemos con lo poco, lo mucho que Dios nos ha dado a nosotros. Nos ponemos a dormir, ponemos nosotros nuestro talento y lo escondemos, o nosotros lo negociamos y lo maximizamos para el reino. Esa es la pregunta. Si usted se da cuenta, en este pasaje de la Escritura, este pasaje dice que el día, dice, vendrá el día, manifestará las intenciones del corazón. Y entonces yo creo, hermanos, que cuando el apóstol Pablo está argumentando, tiene todo un argumento que tiene que ver con edificar, pero no cualquier edificación, tiene que ser con calidad. Si vamos a edificar, sentémonos y pensemos qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Estamos haciendo cualquier cosa solamente por hacerlo? ¿O estamos nosotros pensando realmente? Podemos nosotros ver, por ejemplo, podemos nosotros darnos cuenta, por ejemplo, a nuestras experiencias, nuestros talentos, nuestros dones espirituales, aún, hermanos, experiencias directamente que nosotros hemos tenido, capacidades que Dios nos ha dado. Nosotros podemos utilizar todo eso y pensar y decir: yo creo que yo quepo mejor acá en la obra del Señor, porque yo quiero maximizar todo lo que el Señor me ha dado, y yo no quiero ser casual en esto, quiero ser deliberado. Y entonces dice la Escritura que las intenciones del corazón Dios las considera. Las intenciones del corazón son consideradas para esa alabanza, para esa recompensa que nosotros vamos a tener en el día en el cual nosotros vamos a ser evaluados en nuestro funcionamiento, en nuestras capacidades, lo que nosotros hacemos para el reino, para la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que significa edificar con calidad o sin calidad? ¿Qué es lo que significa realmente? Y yo creo que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de edificar con los materiales apropiados,
edificar con oro, plata, piedras preciosas. Es trabajar en la obra del Señor con motivos correctos. Y los motivos correctos, hermanos, es la gloria de Dios y el avance de su gloria. No es que si mi nombre sale o no sale. Se trata para la gloria de Dios y avanzar el reino, su iglesia. Y con los materiales eternos que permanecen siempre. Es decir, usando la palabra de Dios que es eterna, para que el pueblo de Dios pueda desarrollarse en esa santidad progresiva y así maximizar la gloria del Padre a través del Hijo por la obra del Espíritu Santo. Pero edificar, hermanos, con madera, heno, hojarasca, es trabajar en la obra del Señor con motivos incorrectos, no para la gloria de Dios, sino para mi propia gloria, para mi beneficio, sin respetar lo que Dios ha dicho en su palabra. Usted se da cuenta, hermanos, que hay solamente en la Escritura 3 cosas que son eternas. Dios es eterno, su palabra es eterna y hermanos, al final del día el hombre con Cristo, sin Cristo, eternamente va a estar en perdición, en castigo eterno o va a recibir la salvación en Cristo Jesús. Son esas 3 cosas y la pregunta es en qué nosotros invertimos. ¿Invertimos nosotros en Dios? ¿Invertimos nosotros en su palabra? ¿Invertimos nosotros en la gente que tiene esa cualidad eterna para bien o para mal? Y entonces el que edifica, el que está trabajando con madera, heno, hojarasca, es alguien que está haciendo las cosas para su propia gloria, para su propio beneficio, no respeta la palabra de Dios, sino que inventa su propia teología humana para preservar una perspectiva humana de la vida y así maximizar su propia gloria en el poder de la carne. Esto creo yo que destruye a la iglesia del Señor, conforme al versículo 7. Entonces, hermanos, aquí tenemos una opción nosotros como iglesia, como individuos tenemos nosotros básicamente la capacidad de sentarnos y pensar qué es lo que yo estoy edificando en mi propia vida. Yo soy creyente, yo tengo una relación personal con Cristo, Él es mi fundamento y ese fundamento es preciado, es extraordinario. ¿Qué es lo que yo edifico en ese? ¿Qué es lo que yo le doy al Señor? ¿Le doy realmente lo mejor al Maestro? Mi conclusión, hermanos, en este argumento es la siguiente. Los que estamos en Cristo, el único fundamento, todos nosotros, todos edificamos de alguna manera. Aún los que piensan que no están edificando, para bien o para mal. Los que edificamos con buenos materiales o malos materiales. Dios desea que cada creyente edifique con los mejores materiales, el mayor esfuerzo, porque solamente los mejores materiales y los mejores esfuerzos están en proporción al fundamento y maximizan la gloria de Dios. Yo no sé dónde usted está, cómo usted está edificando. Yo no sé si usted está edificando para lo mejor o para lo peor, pero hermanos, esto tiene que ver con una decisión constante, colectiva, individual. Tiene que ver, hermanos, con esta realidad. Esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. O sea que la oración del apóstol Pablo es que vuestro amor abunde más y más en qué cosa? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios nos va a llevar a nosotros a poder, hermanos, decidir lo que es mejor. Que nosotros lleguemos a un punto de aprobar lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos, dice, de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué cosa? Para la gloria y alabanza de Dios. O sea, así vivimos a esta manera. Vivimos expuestos al libro de Dios. Cuando se trata del libro de Dios, buscamos maneras de cómo entender el libro de Dios, porque el libro de Dios nos va a dar el criterio para entender lo que es bueno, lo que es malo, lo que es mejor, lo mejor que yo puedo hacer en mi vida. Hermano, eso no es suyo definirlo. La Escritura, el libro de Dios nos define lo que es bueno, lo que es malo y lo que es mejor. Yo creo que todo creyente, hermanos, si nosotros estamos pensando, si usted se da cuenta, nosotros tenemos el criterio de lo malo y lo bueno, tenemos ese criterio. Yo creo que en la vida cristiana nuestro criterio no debería estar a este nivel. El mundo trabaja en ese nivel. El mundo dice, por ejemplo, ¿y qué malo hay con el baile? ¿Y qué malo es con el social drinking? ¿Y qué malo? Esa no es una pregunta de un cristiano. La pregunta de un cristiano no debería de ser esa.
La pregunta de un cristiano debería de ser, aquí yo tengo lo bueno, pero aquí tengo lo mejor. Y el conocimiento de Dios debería de llevarnos a probar lo mejor. Aquí, hermanos, usted llega, por ejemplo, el domingo, el día sábado, el día miércoles, el día que quiera que sea. Aquí es una decisión. Alguien viene, le invita a usted a ir y disfrutar, por ejemplo, el día domingo a la playa. Y eso es algo, ¿quién va a cuestionar ir a la playa? Si es bueno, nadie lo va a cuestionar. Pero es lo mejor en el día del Señor, es lo mejor que yo puedo hacer en mi vida, la aceptación mejor. Y hermanos, la palabra de Dios nos va a dar a nosotros la pauta. Nosotros no nos inventamos eso. Nosotros descubrimos qué es lo mejor a través del libro de Dios. Vivimos de esa manera. El apóstol Pablo esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Esa es una oración de todos nosotros. Esa es la oración del hermano Julio para todos. Nosotros oramos constantemente como ancianos para que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Hay algunos de ustedes que no están creciendo. Hay algunos de ustedes que vienen a la iglesia del Señor cuando la oportunidad se presta. Pero si la oportunidad no se presta, si hay alguna otra opción, entonces muchas veces canjean lo mejor por algo que es bueno. Pero que realmente, hermanos, lo mejor, hermanos, es la voluntad del Señor. Lo mejor es lo que encontramos en las páginas de la Escritura. A la larga, eso es lo mejor. Tal vez temporalmente no será lo mejor, pero a la larga, hermanos, es lo mejor para usted, para su esposa, para sus hijos. Y hermanos, aún en el hogar, alguien tiene que filtrar eso. Alguien, mira, mujer, esto no es lo correcto. Esto no es lo mejor que nosotros podemos decidir como familia, como matrimonio, como individuo. Esto no es lo mejor. Y entonces cuando pensamos nosotros, estamos edificando. ¿Cómo estamos edificando? Aquí no se trata de edificar solamente. Aquí se trata de edificar con la calidad óptima, con la calidad máxima, porque tenemos nosotros un Señor que merece todo el honor y toda la gloria. Merece el máximo esfuerzo que nosotros pudiéramos pensar. Y esto comienza con la Escritura. La palabra de Dios nos da el discernimiento para saber qué es lo mejor, qué es lo bueno y qué es también lo malo. Y nuestro nivel no es entre lo bueno y lo malo, nuestro nivel es entre lo bueno y lo mejor. Esa es nuestra prerrogativa. Y dice la Escritura, para que aprobéis lo mejor. Esto nos va a llevar a buscar lo que es mejor para nuestra vida. Esto nos va a dar el discernimiento, la sabiduría. Por ejemplo, viene, hermanos, la conferencia, por ejemplo, de parejas. Mi esposa y yo estamos preparándonos, los ancianos están preparándose. Y va a ser una jornada, va a ser un día completo. Usted se da cuenta que vamos a tratar un pasaje que tiene que ver con la sabiduría en un matrimonio. Tremendo pasaje de la Escritura. Un pasaje que si usted quiere vivir en sabiduría en su matrimonio, usted tiene que tratar con esa porción de la Escritura. Y vamos a concentrar en 12 versículos bíblicos, vamos a hacer 5 ponencias, vamos a hacer una extra mi esposa y yo, pero nos vamos a concentrar y nos vamos a concentrar. Viene esa oportunidad y nosotros andamos trabajando. Nosotros andamos en la pulga o en la flea market. Ahí andamos en la playa. ¿Cómo es posible que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento? Que lleguemos a un momento, preparámonos, viene el intensivo y los hermanos trabajando. No, los hermanos deberían de pensar en términos, no, absolutamente. I'm sorry, yo sé que mi patrón no va a estar muy contento si yo no trabajo el día sábado, pero esa es la realidad. Yo necesito crecer en conocimiento, porque el conocimiento, ciencia y todo conocimiento me van a llevar a mí a aprobar lo mejor para mi vida. Yo quiero lo mejor. Yo quiero lo mejor porque lo que sigue, ¿qué es? El fin es que nosotros seamos sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto. O sea, no estamos temiendo, no tememos ese día. La Escritura dice que amamos su venida. Amamos su venida porque no hemos venido perdiendo el tiempo. Hasta el último aliento de nuestra vida hemos estado en lo que estamos, aunque mi jefe me corra, aunque mi jefe no esté contento. Delante de mi Dios tengo conciencia limpia de hacer la vida a la manera de Dios. Dice la Escritura en el libro de Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Si algo requiere diligencia, que es nuestra sobreedificación, no hacemos obras para ganarnos la salvación. Es porque tenemos la salvación que nos rendimos delante de Él y edificamos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cómo usted está edificando su vida? Ese es el mensaje de hoy. ¿Cómo usted está edificando su vida? Incline su rostro.